بالاخره گیرش آوردم. آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه یادت اومد؟ نرید! خدا تعالی کشت پوستم هم نخورده. شما ببینین خودشه یا نه؟ Fue solo un accidente es una película que a partir de un hecho aparentemente mínimo despliega un conflicto profundamente incómodo. Jafar Panahi construye un relato contenido y preciso sobre la memoria, el trauma y los límites morales de la justicia, donde cada decisión pesa más que la anterior y nada ocurre realmente por azar. Comencemos. Desde su secuencia inicial, Panahi deja claro que estamos completamente bajo su control. Una familia conduce de noche por un camino de terracería, un matrimonio, su hija en el asiento trasero y música pop sonando en la radio. Todo parece cotidiano, incluso tierno, hasta que el padre atropella a un perro. La hija se entristece, el padre guarda silencio y la madre, impasible, culpa a Dios y a la falta de alumbrado público. Fue solo un accidente, dice. Una frase sencilla que, como ese camino oscuro, termina desviando por completo el rumbo de varias vidas. La genialidad de Jafar Panahi está fuera de toda discusión. A pesar de años de censura, arrestos y prohibiciones para filmar, ha construido una filmografía lúcida, ingeniosa y profundamente humana. Fue solo un accidente se percibe como una de sus obras más directas y elementales, una fábula moral sobre los caminos resbaladizos de la venganza y las heridas que nunca terminan de cerrarse. El propio Panahi ha sido claro, la película nace de las torturas que sufrió durante su último arresto. No hay razón para negarle el derecho al resentimiento cuando, además, mantiene la calma con un humor seco y mordaz que aligera la tensión sin restarle gravedad al conflicto y aplica soluciones formales admirables. Aún así, queda la sensación de que algo se ha resquebrajado en la mirada de un cineasta que antes observaba el dolor con mayor distancia. Tras el atropello del perro, el coche se avería frente a una modesta fábrica. Mientras un empleado intenta ayudar, Vahid escucha desde una trastienda el chirrido de una pierna ortopédica. Ese sonido lo paraliza. Panahi construye la escena desde la sugestión. Nunca vemos del todo al conductor, apenas fragmentos. Para Vahid, ese hombre podría ser Iqbal, un antiguo agente de inteligencia que lo torturó en prisión. A partir de ahí, la película se transforma en un thriller moral sobre donde la duda importa menos que la herida. Fue solo un accidente es, en el fondo, una película sobre las prisiones, las físicas, las de memoria y las de tiempo. ¿Cómo se conserva la humanidad cuando te la han arrebatado? ¿Cómo resistir sin reproducir la violencia aprendida? Cuando Vahid decide actuar, secuestra al hombre y lo lleva al desierto con la intención de enterrarlo vivo. La duda se cuela cuando el prisionero asegura que sus cicatrices son recientes. Panahi no está interesado en resolver si el hombre es o no el torturador correcto, sino en lo que esa posibilidad despierta en quienes fueron abusados. Para confirmarlo, Vahid busca a otros exprisioneros políticos. Como todos conocieron a su torturador con los ojos vendados, su memoria es completamente sensorial. Uno lo reconoce por el sonido, otro por el olor y otro por el tacto de las cicatrices en su pierna. Esto deja en claro que sus decisiones están guiadas tanto por el instinto como por la emoción. Aunque el tema es durísimo, la película sorprende por su humor. Un grupo muy distinto de personas, una pareja a punto de casarse, una fotógrafa y un hombre impulsivo terminan compartiendo una camioneta diminuta. El vehículo se descompone, ocurre un parto improvisado, hay sobornos y discusiones que rozan lo absurdo. El montaje de Amir Etminam potencia estos momentos donde lo incómodo y lo cómico conviven con una tensión constante. El manejo del espacio es clave. La camioneta, la caja de herramientas donde esconden al hombre y el desierto funcionan como cárceles simbólicas. Esto culmina en un discurso fuerte de Amit, filmado en una sola toma fluida, donde señala la pasividad y la falsa neutralidad de quienes lo rodean. Cada personaje representa una manera distinta de vivir bajo un régimen represivo, no solo para seguir con vida, sino para intentar conservar algo de humanidad. Cada actor enfrenta su dilema moral con una honestidad tan abierta que casi pasa desapercibido lo cuidadoso del trabajo actoral.
Gracias a la fotografía de Amin Jafari, a los cambios tonales del guión y a un reparto completamente comprometido, Panahi construye un thriller silencioso, tenso y absorbente. No hay planos de más ni momentos desapercibidos. La película entiende que el cine es vida, un espacio para revisitar el pasado, proteger el presente e imaginar un futuro distinto. El final de Fue solo un accidente no busca cerrar su conflicto de manera definitiva. Es un desenlace abierto que, según la mirada de quien lo observe, puede interpretarse de formas muy distintas. En lo personal me dejó reflexionando sobre lo frágiles que somos y sobre lo quebrantable que puede ser la libertad, incluso cuando creemos haberla recuperado. Sin duda, es una película que merece ser vista, pensada y discutida, ya sea en una sala de cine o desde la intimidad de una plataforma. Por eso yo le doy un 8 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.